De ahí, cuando ya llegamos o sea, de ahí ya luego llegamos a la Primera Guerra Mundial. Aquí es donde realmente empieza a ponerse interesante para nosotros, ¿eh? Durante la Primera Guerra Mundial, pues la cosa era muy simple. Esta era la clásica infantería, ¿eh? Que prácticamente se movía en tren, sobre camiones, estando lejos del frente, ¿eh? Y una vez que estaban cerca del frente, pues se movían a todos lados a pie, ¿no? Y dentro de esa infantería, o sea, perdón, dentro de esa categoría de tropa, pues teníamos también la clásica caballería de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Que obviamente, especialmente en el frente occidental, debido a la guerra de trincheras, se quedó prácticamente obsoleta, aunque ya por entonces ya se veía que la época gloriosa de la caballería sobre caballo estaban contados. O sea, siempre que se utilizaban, solían sufrir bajas muy serias debido a las armas de fuego, a la ametralladora y todas esas cosas. Y una vez que empezó la guerra de trincheras, la cosa se acabó, ¿no? Luego ya en el frente oriental la cosa era un poco distinta. Ahí todavía sí seguían ganando una cierta efectividad, ¿eh? Sobre todo había un comandante búlgaro, creo, no me acuerdo ahora mismo su nombre, pero creo que era de Bulgaria, que fue muy famoso, porque utilizó unas tácticas nuevas, desarrolló unas tácticas nuevas para la caballería. Y de hecho, este general, creo que era un general, eh, su trabajo fue de hecho hasta estudiado incluso por Heinz Guderian, o sea, lo que lo llaman el padre de la doctrina Blitzkrieg, ¿no? La doctrina blindada alemana. Hasta esa persona y otros más le estudiaron, ¿no? Para aprender los conceptos detrás del uso de su caballería y todas esas cosas. En fin. Obviamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Que surgió la guerra de trincheras, ¿no? La caballería se quedó obsoleta y ya prácticamente las únicas dos ramas que efectivamente tenían algún efecto sobre el campo de batalla, por así decirlo, eran la artillería y la infantería, ¿no? Y dentro de ese contexto, la defensa favorecía, o sea, era mejor defender que atacar, debido al uso de la ametralladora, el alambre de pino y, o sea, y todas esas cosas, ¿no? Y ya obviamente, como ya sabemos todo el mundo, en esa época se desarrolló el tanque de batalla o el carro de batalla tal y como a día de hoy lo conocemos, ¿eh? Y fue ya, o sea, la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y para 1916 ya estaban los primeros carros de combate de origen británico y de origen francés sobre el campo de batalla. Y, y ahí empezaron a usarse y obviamente la gente, hay que tener en mente que por esa época no se sabía cómo se supone que un carro de combate debe de ser, no sabían cómo usarlo, la tecnología era completamente nueva y por eso había muchos fallos mecánicos y todas esas cosas, ¿no? O sea, estaba todo en su infancia, todo eso había que aprenderlo, ¿no? Aquí fue una cosa curiosa porque los británicos crearon un propio comité para el desarrollo de carros de combate, ¿no? Ellos lo llamaban el Landship Committee, o sea, el buque terrestre, ¿no? Y la idea que tenían los británicos era crear una especie de buque de guerra que se mueve sobre la tierra y que va disparando de izquierda a derecha. Esa es la idea que tenían los británicos. Y ojo, los británicos, el asunto estaba centralizado en ese comité. Los franceses, el asunto era distinto. Los franceses tenían varias empresas trabajando en dicho desarrollo y cada empresa iba a su bola. Y entonces, algunos tenían menos éxito, ¿no? Como la empresa Schneider, con el Schneider CA1, tuvieron menos éxito y luego hubo otras como Renault,
que crearon el Renault FT, que tuvieron mucho éxito. Pero ahí vemos también una cosa interesante, porque en Gran Bretaña, en el Landship Committee, habían principalmente, según tengo entendido, habían personas, por un lado, gente que tenían muchos detractores y oficiales de la Marina. Mientras que en el caso francés eran principalmente desarrolladores de vehículos civiles, los que estuvieron trabajando en esos carros de combate, ¿no? En fin, y aquí vamos a llegar allá a la primera sorpresa. Resulta que durante los primeros usos de los carros de combate se dieron cuenta de una cosa. Y es que sí, el carro de combate va hacia el frente, va disparando, destruye las trincheras, rompe ese frente y todas esas cosas, pero el problema está en que han lanzado un ataque, han sufrido muchas bajas, ¿no? Como se suele ocurrir siempre en la Primera Guerra Mundial, especialmente también dentro del contexto de los carros, porque los carros tenían una fiabilidad muy baja, se averiaban con mucha frecuencia, se quedaban en algún sitio atascados y esas cosas. Y si recibían un impacto de artillería directo, se destruían, porque el blindaje solo aguantaba munición de infantería y nada más. Y claro, ahí se dieron cuenta que sí, que los tanques avanzaban, destruían trincheras y todas esas cosas, pero la infantería no llegaba, o no llegaba a tiempo, o no llegaba en suficientes números, ¿no? Y claro, entonces al no llegar no podían consolidar esa posición que habían ganado y la solían perder luego en el contraataque, ¿no? O sea, en el contraataque alemán, ¿no? Y de ahí, y eso se debía no porque los tanques avanzaban mucho más rápido que la infantería, porque la cosa no era así. Los carros de combate por esa época avanzaban, eran muy lentos, o sea, no eran más rápidos que un infante caminando, pero el problema es que mientras están disparando la artillería con la metralla y las ametralladoras, que los infantes no avanzan porque se tiran a cubierto, claro, para protegerse, ¿no? Y eso es el clásico ejemplo, el clásico problema que siempre ocurre cuando la infantería tiene que apoyar a los carros de combate, es que debido al fuego de infantería enemigo, la infantería se tira al suelo y los carros se tienen que avanzar solos, o no avanzan y se quedan ahí donde están para no separarse de la infantería, ¿no? Y ese es uno de los clásicos problemas. Entonces, de ahí vamos a llegar ahora al primer avance en este segmento, y era que los comandantes de esa época dijeron, mira, tenemos que llevar soldados al frente, o sea, esa posición que ha sido conquistada por los carros de combate o destruida por los carros de combate, tenemos que llevar infantería allí a tiempo para que pueda ocupar esas posiciones y defenderlas ante posibles contraataques. Entonces, la primera idea que se le ocurrieron a los generales era meter soldados dentro de los carros de combate. O sea, soldados de infantería dentro de los carros de combate. Ahí de momento no sé exactamente cuántos se metían, no eran muchos, en parte por el espacio. Sé en el caso francés que había carros donde metían 2 o 3 soldados, ¿no? Pero el problema era eso, que los vehículos no habían sido diseñados para eso, y si había espacio, pues solo podías llevarte 2, 3, 4 soldados, no más. Eso era también demasiado poco dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial. Entonces, de ahí ya se desarrolló el primer vehículo para este tipo de tarea, ¿no? Y el que vamos a ver aquí ahora, ¿vale? Esto que vemos aquí es un Mark V con estrella, porque existe el Mark V
¿vale? Y luego existe el Mark V con 1 y 2 estrellas, ¿no? O sea, Mark V original y luego Mark V 1 y 2 estrellas. El Mark V, un carro de la Primera Guerra Mundial, que luchó en la Primera Guerra Mundial y todo eso, ¿vale? Y este carro fue diseñado, o mejor dicho, rediseñado, porque el Mark V, el original era un Mark V más corriente, luego el Mark V 1 estrella era más largo. Y habían utilizado, o sea, lo habían hecho, no me acuerdo, lo habían hecho por 3 segmentos, lo habían hecho más largo. Y la idea era meter ahí dentro infantería. Y un buen número, o sea, se hablaba de hasta 14 soldados de infantería metidos en uno de estos, ¿eh? Aparte de la tripulación. Y ojo, el Mark V existía en su versión hembra y en su versión macho. O sea, la hembra era la que solo tenía ametralladoras y luego estaba el macho que era el que tenía los cañones de 57 milímetros, ¿no? Entonces, este fue el primer vehículo específicamente diseñado para eso, ¿no? Entonces ya aquí nos estamos llevando la primera sorpresa, porque el primer vehículo para dicha tarea, o el primer intento, ¿no? No era un vehículo de transporte de infantería, era un vehículo, una especie de protoversión de un vehículo de combate de infantería, porque eso es un vehículo de combate en toda regla. Está blindado, tiene ametralladoras, tiene cañones de 57 milímetros. Y aparte llevaba la infantería, ¿no? Y aquí ya nos estamos llevando a la primera sorpresa, ¿eh? Y ojo, es un diseño británico. ¿Cuál era el problema? Que ese concepto tenía 2 problemas muy serios. El primero era que la ergonomía en esos tanques británicos era un desastre. O sea, ahí no había ergonomía, o sea, ahí estaba el motor metido ahí dentro, junto con la tripulación, sin ningún tipo de separación o algo así, ¿no? Entonces había un ruido tremendo ahí dentro, hacía muchísimo calor, nadie entendía al otro, había que gritarle directamente a otro en la oreja, y todo eso estaba constantemente echando humos, ¿no? Por el motor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que una vez que tú llevas la infantería ahí dentro, o sea, eso está a tope, lleno de gente, y va avanzando por la tierra de nadie, luego cuando había que desembarcar, la infantería estaba tan asfixiada, tan envenenada, por así decirlo, de los humos, que no estaba lista para el combate. Entonces, ese concepto no llegó a ningún lado, ¿no? ¿Vale? Y sí, eso es lo que había y... Ah, sí. Y otra cosa también, otro gran problema que había era que debido a que habían alargado el vehículo mucho más, había surgido otro problema. Y era que ahora la relación de anchura, longitud con el vehículo se fue completamente al traste. Eso significaba que ahora para girar, o hacer curvas, el vehículo ahora necesitaba un radio muchísimo más grande. Y aparte de eso, ponía mucha presión sobre las cadenas y entonces tenía la tendencia a lanzar las cadenas, o sea, a tirarlas. Las cadenas se salen de su montaje y ya está, y ahí te quedaste, ¿no? Luego, o sea, entonces luego tienes que abrir las cadenas y volver a colocarlo, volver a cerrarlo, y es un trabajo que no veas, ¿no? Y si el carro está en la tierra de nadie, olvídate, de hacer eso, ¿vale? Y entonces esos fueron los problemas. De ahí que los británicos siguieron aprendiendo, y desarrollaron el Mark IX, ¿vale? Este carro es otro gran hito en la evolución de la guerra acorazada, porque es el primer vehículo diseñado específicamente para transportar infantería,
estaba, no, a ver, tengo que mirar un segundo. Si no me equivoco, el Mark 9 podía transportar una gran cantidad de infantería. Sí, efectivamente. Es que yo lo tenía el número en la cabeza, pero no he querido mirar otra vez para no equivocarme. O sea, llevaba 30 infantes dentro, o sea, una sección entera. Un vehículo esto llevaba una sección entera de infantería. Y aparte estaba armado con 2 ametralladoras, ¿no? Y entonces aquí vemos ese primer hito de la guerra acorazada, ¿vale? El primer vehículo de transporte de infantería, ¿no? Diseñado aún dentro de la Primera Guerra Mundial. Y entonces ya aquí vemos, es una cosa que mucha gente no sabe, que yo tampoco sabía, pero que según voy estudiando poco a poco la guerra acorazada dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial, es que los avances que hicieron durante la Primera Guerra Mundial en esos 2 años nada más, fueron tremendos, tremendos, tremendos. O sea, fíjate lo que os voy a decir, yo hasta me atrevo a decir que en esos 2 años, durante la Primera Guerra Mundial, se hicieron más avances en guerra acorazada que durante todo el periodo de entreguerras. Fijaos, o sea, desde 1919 hasta el 38. ¿Vale? En fin, pues eso es la cosa. Aquí vamos también a ver otra peculiaridad dentro de la Primera Guerra Mundial, efectivamente, y era que los carros de combate como el de la Primera Guerra Mundial, tal y como estaban organizados, sobre todo dentro del contexto de la doctrina británica, es que estos carros, ¿vale? Estos carros son rompedores de frentes, ¿vale? O sea, avanzan hacia el frente con la infantería, rompen el frente, ocupan ese pequeño espacio y crean un hueco. Y en ese hueco es donde, en teoría, debería colarse la caballería para seguir avanzando en territorio enemigo e ir atacando, pues, eso, por otras tropas logísticas, tropas de mando y todas esas cosas, ¿no? Claro, estamos aquí hablando dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, para tales propósitos, aquí vemos ya la primera diferencia, una diferencia fundamental, que el transporte de infantería, el transporte blindado de infantería, estaba solo pensado para romper el frente. No estaba pensado para la segunda fase de explotación.